Estimados amigos, nuevamente un saludo para todos ustedes desde Perusalén, pronto Peruzuela. Esta es la revista La Atalaya, estimados amigos, del 1 de abril del año de 1983. En la parte de atrás, la última página, quiero yo leerles lo que dice acá. Más provechosa que asistir a la iglesia. Más provechosa que asistir a la iglesia. O sea, la revista es más provechosa que asistir a la iglesia. Espero que también estén incluyendo a los testigos de Jehová mismos. O sea, que viene a ser la atalaya más provechosa que ir al salón del reino, a la congregación. Bueno, parece que dijera eso, ¿no es cierto? Pero vamos a ver lo que se dice acá. Más provechosa que asistir a la iglesia. ¿A qué se refiere? Un hombre que vive en Italia se refirió a la lectura de la revista Atalaya y escribió: un testigo me regaló una suscripción a la revista La Atalaya que ustedes publican, la cual leo tan pronto recibo cada número. Verdaderamente quiero darles las gracias por los artículos excelentes que contiene, aunque la información es profunda, bueno, yo diría enrevesada, ¿no? Enrevesada, intrincada. Profunda, se explica con claridad y sobre todo no hay duda de que los escritores adhieren a lo que dice la Biblia. Bueno, si es muy profunda la enseñanza, pues son inescrutables, no se pueden escudriñar. Eso es por definición. Y eso es lo que dice también la Biblia en cuanto pues a las enseñanzas profundas o al conocimiento profundo o a las riquezas o de la sabiduría profunda. En Romanos 11:33 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, hay cosas que son profundas y que nosotros no podemos entender. Acá este señor dice que aunque son profundas las enseñanzas de la Watchtower, las explican con claridad. Bueno, es un poco difícil. No se puede explicar las cosas que son insondables, cosas que son profundas. Pero eso no es el punto que más me interesa en este momento comentar, estimados amigos. Lo que me interesa comentar es lo que sigue, da un poco de risa, ¿no? Dice así: aunque en un tiempo solía simplemente recitar una oración a mi Creador tan pronto como yo despertaba por la mañana, ahora leo un artículo de la revista y entonces medito en la información. Soy un agricultor que vive solo, pero desde que conocí a los testigos de Jehová, parece que tengo muchísimos amigos. Sí, mientras te portes bien, mientras estés tú al lado de ellos. Si no te pones al lado de ellos y no les dices amén a todo, ya no serán muy amigos tuyos. Bueno, cuando vienen desde Asti a visitarme, es como recibir la visita de los apóstoles. ¡Wow! Recibir a estas personas, él lo veía, pobrecito, ¿no? Como si vinieran los apóstoles, ¿no? Los apóstoles. Pero de repente esto también estaba profetizado, ¿eh? Estaba profetizado la visita de estos como pseudos apóstoles. Se creerían apóstoles y los verían como apóstoles. Bueno, eso es lo que dice 2 Corintios 11:4. Justamente esto encaja muy interesante porque encaja con 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, o a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Aparentemente el italiano veía a estos hombres que deberían a visitar testigos de Jehová como apóstoles. Los veo como apóstoles. Sí, pero acá proféticamente dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Miren ustedes qué interesante, ¿no? Este hombre sentía que venían apóstoles y seguramente estos venían con una apariencia de piedad, pero que realmente eran obreros fraudulentos que se disfrazaban como si fueran apóstoles de Cristo, como si fueran realmente servidores, ¿no? Siervos de Cristo, apóstoles de Cristo. Pero ¿por qué los tildaba así el apóstol Pablo? Y le decía eso a los corintios, porque estos venían predicando a otro Jesús, muy distinto. Ese otro Jesús, sabemos nosotros, es el Jesús arcángel, Jesús Miguel, o sea, es otro Jesús, no es el verdadero Jesús que no es un ángel, sino que es de la misma semejanza a su Padre, salido de él, ¿no es cierto? No como los arcángeles o los ángeles en general, que son criaturas y que están siempre recibiendo, dando loas al Padre y son mensajeros de Dios básicamente. Ahora, nosotros pensamos que no solamente se está predicando a otro Jesús, porque Jesús no es un ángel, no es de la categoría de los arcángeles, Él es más que ellos. Él ostenta un nombre que está por encima del nombre de ellos. Y esto es importante que lo entendamos. Por otro lado, estimados amigos, dice acá que vienen predicando otro evangelio, un evangelio distinto. Y esto es lo que hacen los testigos de Jehová cuando predican un evangelio del reino distinto, diferente, que no encaja con el evangelio que predicaron que predicó Jesús, predicaron los apóstoles. Es un evangelio totalmente trucado, totalmente acomodado a sus intereses, ¿no? Que no es realmente igual al que predicaron los apóstoles. Y la misma Watchtower dice que su evangelio es un evangelio distinto del evangelio que predicaron los apóstoles, dado que contienen información adicional, ¿no es cierto?, que desconocían los apóstoles y que lo han recibido ellos, como el esclavo fiel y discreto, un conocimiento más amplio y más extenso, o sea, más profundo del reino de Dios que no se predicó en el primer siglo, como por ejemplo que sería establecido en el año 1914, etcétera, y que sería un paraíso espiritual. En el momento que se estableciera ese reino del año 14, vendría a existir un paraíso espiritual. Entonces, estas cosas que enseña la Watchtower, ellos dicen, bueno, la Watchtower dice, nuestro evangelio es distinto al que predicaron los primeros cristianos, ya que nosotros tenemos un tercer elemento que es ¿no?, de la fecha, del establecimiento en los cielos de este reino prometido. Así que son ellos falsos apóstoles, que se disfrazan como ministros de Jesús, que se disfrazan como si fueran obreros fieles, ¿no? Obreros genuinos del Señor, muchos de los cuales, por supuesto, lo hacen con mucha fe, que salen a predicar, que van a llevar el evangelio de la Watchtower con mucha fe, pero son obreros fraudulentos que engañan, que están totalmente atrapados en la mentira. Pero dice este italiano que cuando vienen a visitarlos ven como si vinieran los apóstoles, imagínense ustedes, ¿no? Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo advirtió, ¿no? Que vendrían predicando un evangelio diferente, estarían predicando a otro Jesús, ¿no? Y pues básicamente pues, resultarían ser pues ministros del mismo Satanás, ¿no es cierto? Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y sus obreros o ministros, sus ministros, por eso la Watchtower habla de los ministros ordenados, ellos son ministros, cumple tu ministerio,
Acá dice así que no os es extraño que también sus ministros, ahí están los ministros testigos de Jehová, compre tu ministerio, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Wow, esta es una sentencia realmente que realmente nos pone a nosotros la piel de gallina, ¿no? Cuyo fin será conforme a sus obras. Un fin desastroso, ¿no? Calamitoso. Por haber sido mensajero prácticamente de Satanás, haber predicado un diferente Jesús y un evangelio distinto del original. Así que lo que dice acá el italiano, pobrecito, claro, es un hombre humilde, un campesino de repente que no tiene mayor información y que prácticamente dice más provechosa que asistir a la iglesia es leer la atalaya. Será la iglesia católica, otras iglesias, pero claro, WhatsApp dice, no se refiere a nosotros, ¿eh? No se refiere, usted tiene que ir al Salón del Reino, asistir al Salón del Reino, aprender leyendo la atalaya, ¿no? Y estudiando la atalaya. Ministros de la injusticia, eso es lo que dice Jehová, ministros de la injusticia, pero se disfrazan de ministros de justicia. Son aquellos que enseñan básicamente que Jesús no es Jesús como lo conocemos, el Hijo de Dios, unigénito Hijo de Dios, ¿no? Que está por encima de los ángeles, sino que lo rebajan a Jesús y lo ponen a nivel de los ángeles, ¿no es cierto? De los ángeles. Bueno, estimados amigos, esto era lo que quería comentarles de esta revista que realmente a mí, en lo personal, me parece que tienen declaraciones que son pobrecitos estos hombres que dicen esto, ¿no? No este italiano que creía que venían los apóstoles, pues olvídense ustedes. Estos son apóstoles fraudulentos, engañosos, con doctrinas totalmente intrincadas, raras, ¿no? Que no se logran entender, porque este hombre, si bien decía que eran profundas, pero lo explicaban muy bien. Pero ¿cómo explicar algo que es intrincado, algo que es profundo, algo que no tiene forma de escudriñarse, ¿no? Eso es lo que es una enseñanza profunda, ¿no? Que pertenece a Dios, cosas que son insondables, ¿no? En fin, esto es un ejemplo más, pues, del engaño, ¿no? Quieren inducir a la gente a pensar de que ellos están a la misma altura, pues, de los apóstoles, ¿no? Y después resulta que también hablan que ellos son los profetas, cuando dicen, no, Dios no hará nada si no se lo revela a sus santos profetas, en Amós 3:7, como explicaba en otro video. Y entonces nosotros podemos anunciar lo que va a acontecer, porque Dios ha prometido que no va a dejar de revelar a sus santos, a sus profetas las cosas por venir. Entonces se pasan también como profetas, falsos profetas, porque no se cumplen lo que ellos dicen. O sea, no solamente son falsos apóstoles, sino también son falsos profetas. Bueno, estimados amigos, gracias y hasta un próximo video.